Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Esta es tu hermana Miriam Rodríguez y una vez más te invito a que me acompañes a estudiar las Sagradas Escrituras. En el día de hoy vamos a continuar estudiando la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Este es el estudio número 7 del tercer trimestre del Expositor Senda de Vida. Y hoy vamos a comparar a nuestro Señor Jesucristo no con una persona, algún personaje del Antiguo Testamento, sino con un lugar. El título de la clase es Las ciudades de refugio. Cristo, nuestro refugio eterno. Y si tú has leído el Nuevo Testamento, te has dado cuenta de que, sobre todo en las cartas pastorales, cuando hablan de la vida cristiana, utilizan la preposición en, de modo que si alguno está en Cristo. Y esa preposición denota lugar y tiempo. No es lo mismo decir con, que es otra preposición, pero que denota modo, a decir en. Nosotros estamos en Cristo, o sea, eso es una ubicación. Antes de Cristo estábamos en el mundo, pero una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cambiamos de lugar y el Señor nos posiciona, nos ubica en Él, en Cristo. Algún día estaremos con Cristo, aleluya, y todo lo puedo en Cristo también. Por la posición que ocupamos en Él, podemos hacer muchas cosas, alabado sea el Señor. Así que fácilmente podemos comparar a nuestro Señor Jesucristo con un lugar, porque Cristo es un lugar donde nosotros estamos ubicados. La palabra refugio quiere decir amparo, asilo, protección contra algún daño. Es un remedio protector contra una persona que está expuesta a algún peligro. Y para entender el propósito de las ciudades de refugio, y según fui leyendo la clase, me di cuenta de que antes de que hubiera un código civil, ya Dios había establecido lo que era el derecho penal, pero este es el derecho penal divino. Y habla de justicia criminal, pero justicia criminal divina, la justicia de Dios. Y Dios, antes de que los hombres pudieran establecer esas cartas de derecho, ya Dios lo había establecido en la ley de Israel. Lo primero que tenemos que entender es que en el sistema legal judío no había diferencia entre leyes civiles y leyes religiosas. No había diferencia entre iglesia y Estado, porque el Estado de Israel, de la moda en que Dios lo constituyó, era una teocracia. Esto quiere decir que toda la tierra era de Dios y todo el pueblo era de Dios. Y Dios a su pueblo le entregaba la tierra. Él era su rey y el Estado de Derecho que regía en su tierra era la ley que le entregó a Moisés. La ley abarca no solamente el culto religioso a Dios, el culto de adoración a Dios, sino la relación entre los hebreos, la relación con otras naciones, la relación con los extranjeros. O sea que son leyes civiles religiosas, todas en un solo conjunto, en un solo Estado de Derecho, que era la ley de Moisés. Toda infracción a la ley se le consideraba pecado. Y nosotros sabemos que toda infracción a la ley civil es un delito, es un crimen. Por tanto, aquí los crímenes, como son contra la ley de Dios y son deliberada rebelión contra la voluntad de Dios, pues todo crimen y todo delito es un pecado. Y la paga del pecado es muerte. No cárcel, es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso Dios estableció el sistema de sacrificio para expiación por el pecado. Ahora bien, en el caso de los homicidios, como había derramamiento de sangre, Dios demandaba la muerte del homicida. Si nos vamos a Éxodo 21:12, dice la ley, este es el Estado de Derecho que iba a regir la nación de Israel, porque estas leyes Dios se las dio en el desierto, antes de establecerse como nación. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. La paga del pecado, muerte. 23:25, añade, más adelante, lo que se conoce como la ley del talión. Y talión quiere decir igualdad, paridad. Y lo que buscaba la ley del talión es que la ofensa fuese igual a la falta. Por eso dice, mas si hubiese muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pero va más allá, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe.
Y cuando se trata de un golpe, pues, te da un golpe, tú le das un golpe y ya. Esa era la paga. Por haber dado un golpe, la paga era recibir un golpe. Pero cuando se trataba de muerte, lo que se buscaba era la muerte del homicida. ¿Quién tenía derecho a darle muerte al homicida? El familiar más cercano. Cualquier familiar cercano a la víctima podía matar al homicida y no se le contaba como crimen, no se le contaba como pecado, sino como justicia. Estaba en todo su derecho de hacerlo. Homicidio, la definición de homicidio simplemente es cuando una persona mata a otra. Ahora, en derecho se hace una distinción entre el homicidio y el asesinato. Por homicidio en derecho se entiende como el delito consistente en matar a alguien sin que ocurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. Y asesinato se define como matar a alguien con alevosía, con ensañamiento y añade por recompensa. Ahí que arriba se le llama precio en homicidio y acá se le llama recompensa. Porque el asesinato puede ser por encargo y se puede recibir alguna cantidad de dinero o cualquier otro tipo de compensación por hacerlo. Y aunque en la Escritura no se habla de asesinato, vemos que Dios claramente establece la diferencia entre el homicidio voluntario y el homicidio involuntario. Y la diferencia entre ambos legalmente se llaman agravantes y atenuantes. Aquí no se llaman agravantes y atenuantes, pero usted va a ver que Dios describe uno por uno los agravantes, lo que Él considera un agravante y lo que Él considera un atenuante. Agravante, la misma palabra lo dice, es algo que hace más grave, que agrava el delito. No el delito, porque el delito es el mismo. O sea, matar a alguien es matar a alguien. Le quitaste la vida, no hay remedio. Pero la pena por el delito, hay unas circunstancias que las agravan, que generan una mayor graduación o rango en la aplicación de la pena. Aquí hablamos de alevosía, precio, ensañamiento, pero hay otras que usted ha escuchado mucho, porque yo las he escuchado mucho, que es cuando dicen lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Esas son algunas de ellas, pero no son todas. La premeditación, por ejemplo, la palabra misma lo dice, es premeditar, es meditar, pensar antes de hacerlo. Cuando hay planificación, cuando se organiza, cuando se hacen actos preparatorios, cuando se planea detenidamente cada detalle del delito, entonces decimos que hay premeditación. Lo hizo a sabiendas de lo que iba a hacer. Alevosía es acechanza. Es lo que nosotros llamamos el velagüira. El que vela la oportunidad, la ocasión de que la víctima esté indefensa, de que le pueda dar una sorpresa intencional que impida que se pueda defender. Y cuando se asegura el delito sin riesgo para el que lo comete, por algo que pueda hacer la víctima o un tercero, porque la víctima puede estar indefensa, puede venir un tercero. Así que el que comete alevosía es el que vela las circunstancias alrededor del delito. La ventaja es ubicarse en superioridad de fuerza física, también de fuerza emocional, porque depende del estado emocional de la víctima también. Es un agravante. En número, cuando son 3 contra 1. En armas, si la víctima está desarmada o si tú con una pistola vas a atacar a una persona que tiene un cuchillo, pues tú estás en ventaja. En posición y ubicación, fíjese que hay una diferencia, inclusive en la posición física de la persona, no solamente en la posición de rango, si es un superior, sino también si la persona está sentada y tú estás de pie, hay una desventaja en ese momento también. O cuando se vale de algún medio que debilita su defensa. La que mencionamos anteriormente, el precio. Y precio no es solamente recompensa. Fíjese que encontré que precio implica además satisfacción, jactancia. Cuando una persona se jacta de lo que hizo, es un agravante para la pena del homicidio. Ensañamiento. Este es bien triste. Ensañamiento es aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima causándole daño innecesario. Es cuando le da un coraje, una irritación, una furia tan grande que se complace, se deleita en
causarle el mayor daño y dolor posible a una persona que no se puede defender. Y por último, el móvil. La palabra misma lo dice. El móvil es el motivo, es lo que mueve a una persona a cometer un delito. Y estos agravantes, nosotros los vemos en la Escritura, no solamente en la que vamos a estudiar hoy, sino que yo le voy a llevar al primer delito, al primer homicidio, perdón, que se cometió en la Escritura, y está en el libro de Génesis 4, y usted sabe cuál es. El primer homicidio fue cuando Caín mató a su hermano. Vamos a ver si podemos encontrar y definir a esto como un homicidio o como un asesinato. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Aquí hay ventaja, en el sentido de que Caín era mayor que Abel. No sabemos cuántos años se llevaban de diferencia, pero uno era mayor que otro. Eso es una ventaja. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahí yo no veo ventaja porque ambos tenían herramientas. Unos tenían un tipo de herramienta, uno tenía palo y otro tenía herramienta de hierro o como fuese, pero ambos tenían armas. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gorda de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Motivo. Ya tenemos un motivo para el crimen. La diferencia que hizo Dios entre una ofrenda y la otra. Y se ensañó Caín en gran manera. Esa no tenemos que definirla. Ensañamiento. Ya tenemos 3 agravantes. Ensañamiento. Y decayó su semblante por el ensañamiento. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Estaba advertido. Dios, como sabía lo que había en su corazón, le advirtió para que no pecara. Y dice la palabra dice la palabra y dice el Código Civil que el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento, no exime de su cumplimiento. Y aquí ya Dios le estaba diciendo, cuídate para que no peques, o sea que había conocimiento previo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Premeditación, planificó. Salgamos al campo, ya había establecido un plan. Y aconteció que estando ellos en el campo, acechanza, veló la ocasión de que estuvieran solos los dos en el campo y que el otro no tuviera ocasión para defenderse, ni manera de defenderse, ni que hubiese un tercero que lo ayudara. Ok, voy por 4. Y se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No, esto no está diciendo la posición que ocupaban, pero levantarse no tiene que haber sido levantarse físicamente, pudo haberse levantado en ánimo, pero de todas maneras me habla de posición. Levantarse es una posición, o sea que es otra ventaja contra su hermano. Y él no se arrepintió nunca. Gloria al Señor, así que ese es otro agravante. Puede haber sido jactancia. Cuando fue a hablar con Dios no había ningún arrepentimiento en él, al contrario, le reclamó, dijo, ¿acaso yo guarda de mi hermano? Así que ese es otro agravante, que pudo haber tenido jactancia por lo que lo había hecho cuando nunca se arrepintió. Y antes de que me digan que ya me fui, ya se fue Merian, se emocionó mucho relatando, pero llegamos a la conclusión de que esto es un homicidio en primer grado. Así que de algo nos sirvió lo que aprendimos acerca de los homicidios, de los agravantes. Pero esto no se aleja. O sea, yo sé que la clase de hoy nos habla de misericordia y de refugio. Gloria a Jesús. Pero me parece que si vamos a hablar de homicidio voluntario y homicidio involuntario, de infringir la ley con intención o sin intención, los principios que se establecen y que establecen la diferencia entre uno y otro los podemos utilizar
para aplicarlo a cualquier otra falta que cometamos. Nosotros no somos homicidas, pero Santiago 3 dice que ofendemos muchas veces. Y nosotros deberíamos, ahora con este conocimiento, por lo menos yo lo pienso hacer, evaluar mis ofensas para ver si tienen agravantes o si tienen atenuantes. Antes de justificarme y antes de declararme inocente y de decir fue sin querer, fácilmente podemos venir, lo voy a decir en primera persona para no implicarlos a ustedes, fácilmente puedo venir y decir, lo pensé. O sea, fue de momento que me salió así, sin querer queriendo, o venía ese pensamiento ya trabajando aquí. ¿Lo había pensado antes de hacerlo? ¿Hubo premeditación? Alevosía. Esperé el momento en que yo estuviera con alguna ventaja para hacer lo que hice, la falta que fuere. Gloria a Jesús. Me jacté, o sea, me sentí a gusto. Me sentí recompensada con lo que hice. Ensañamiento. O sea, disfruté lo que hice, tenía coraje y el coraje me llevó a querer hacerle daño a la persona. Verdaderamente fue sin querer o yo quería hacerle daño. Quería que sufriera por lo mismo que yo estaba sufriendo. El móvil. ¿Qué me llevó a hacerlo? ¿Cuál fue el motivo para que yo cometiera esa falta? Entonces, si evaluamos esto, podemos determinar si fue voluntario o si fue involuntario. De todas maneras, involuntario o voluntario, pedimos perdón a la persona a quien ofendimos y pedimos perdón a Dios. Pero si es voluntario, ya sabemos que hay unas cositas que tenemos que corregir y esto nos sirve para mirarnos en este espejo y para corregirnos. Jesucristo dijo que el que se enoje o le diga necio a su hermano es culpable de juicio. Mateo 5. Así que no hace falta matar a alguien para causarle daño. De ahora en adelante, cualquier falta que nosotros cometamos, podemos pasarlo por este crisol y determinar si nuestras faltas están siendo voluntarias o involuntarias. Lo contrario a los agravantes son los atenuantes y son los que modifican la responsabilidad en el crimen, en el delito, en el pecado, en la falta. Aleluya. Y moderan la pena o el castigo cuando no se presentan los agravantes que mencionamos anteriormente. Dios hizo la diferencia entre unos y otros, como veremos más adelante. Así que vamos a comenzar en Números 35 para leer lo que Dios le dijo a Moisés. Y como siempre les digo, Biblia en mano. Yo sé que no siempre es posible, que hay veces que estamos viendo la clase, en el momento en que ustedes estén viendo la clase, en el lugar que le estén viendo, en el momento, en el aparato que le estén viendo. Si lo están viendo en el celular, pues en el carro, pues no podrán tener Biblia en mano, pero siempre que puedan, siéntense con Biblia en mano para poder corroborar, no lo que yo les digo únicamente, lo que cualquiera les diga, porque cualquiera que tenga un celular o una tablet o una laptop puede publicar algo y usted tiene que pasar todo lo que escuche a través del crisol de la palabra, el sedazo, para no utilizar la misma palabra, el sedazo de la palabra de Dios. Usted corrobora y usted aprende dónde están las citas bíblicas y las puede buscar cuando las necesite. Así que Biblia en mano, vamos a comenzar en Números 35. Pero la clase empieza en el versículo 9, pero yo voy a empezar en el versículo 1, porque vamos a hablar de las ciudades de refugio y lo primero que tenemos que saber es que estas ciudades eran ciudades levíticas. Usted sabe que los hijos de Leví no heredaron con sus hermanos porque ellos fueron separados para el ministerio. Pero aún así Dios no los dejó desprovistos porque Dios es así de cuidadoso. Aleluya. Y dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, antes de entrar del otro lado, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias.
Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis, que en total fueron 48 ciudades, 6 ciudades serán para refugio. O sea que las ciudades de refugio eran ciudades sacerdotales, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades, 48 en total. Los hijos de Leví fueron Gersón, Merari y Coat. Pero como Aarón, que era el sumo sacerdote, era descendiente de Coat, pues entonces la tribu de Coat heredó doble porción. Una para los coatitas y otra para Aarón y su descendencia. Así que entre todos heredaron 48 ciudades, y de estas 3 ciudades serían para, no 3 no, 6 ciudades serían ciudades de refugio. El versículo 9 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, la tierra prometida, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el hombre que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y aquí se establece el homicidio sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Lo primero que vamos a destacar es la provisión de Dios. Aleluya. La certeza con la que Dios les asegura que van a pasar del otro lado del Jordán. Dice, cuando hayáis pasado, Dios le dijo que les iba a entregar la tierra, y aquí ya Dios lo está dando por hecho. Olvídese lo que va a pasar antes de o durante. Lo cierto es que ustedes van a pasar, y cuando ya hayan pasado, entonces, cuando hayan tomado posesión de toda la tierra, establecerán estas 6 ciudades. Pero Dios está hablando con certeza, porque lo que Él habla, Él lo promete, Él lo va a cumplir. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que si te lo dijo, ten por seguro que lo hará. Cuando hayas pasado al otro lado. Ya eso es un hecho consumado, porque Dios lo dijo. Lo segundo es ver cómo Dios se anticipa a las necesidades humanas. Todavía no habían cruzado, todavía no se había cometido el crimen, todavía el homicida no había tenido que huir, y ya Dios estaba anticipando el futuro y proveyendo, por su grande misericordia, proveyendo un refugio, un amparo, una solución, una escapatoria, una alternativa, gloria a Jesús, un remedio para el homicidio involuntario. Dios no tiene por inocente al culpable, pero tampoco culpa al que es inocente, porque Él es sobre todo justo. Él es Dios, justicia nuestra. En los versículos del 16 al 21, Dios mismo establece lo que Él considera son agravantes. El versículo 16 dice, si con instrumento de hierro lo hiriere, o sea, ya vemos un arma, pues una arma te da una ventaja, ¿verdad? Y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con piedra en la mano, que pudiera dar muerte, o sea, tiene un arma y tiene un conocimiento, ¿verdad?, de que esa piedra puede darle muerte. O sea, no es una piedrita, es una piedra que puede causar daño, tiene un conocimiento. Lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con instrumento de palo en la mano, que pudiera dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si por odio lo empujó, ensañamiento. Dios establece los agravantes. O echó sobre él alguna cosa por acechanza, ensañamiento y acechanza, y muere, o por enemistad, ensañamiento también. Lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. Aleluya. Y en los versículos 22 al 23
Dios habla de lo que Él considera que son atenuantes. El 22 dice, mas si casualmente lo empujó, sin enemistades, no había un sentimiento previo al acontecimiento del homicidio, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, no fue planificado, no estuvo velando la oportunidad, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, no había una premeditación, entonces la congregación juzgará entre el causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. En estos casos, el homicida, ¿qué podía hacer? Huir a una ciudad de refugio. Y tenía que huir rápido porque el vengador, o sea, la persona que podía vengar la muerte de la víctima, que era un familiar cercano, lo iba a alcanzar. O sea que él tenía que salir huyendo antes de que lo alcanzaran para matarlo. Por eso las ciudades de refugio estaban estratégicamente ubicadas 3 al este del Jordán, 3 al oeste del Jordán, y estaban localizadas de tal manera que no había más de 48 kilómetros de cualquier lado de la tierra hasta la ciudad. De hecho, dice Deuteronomio 19:4, dice, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad y será para que todo homicida huya allí. Ellos tenían hasta que arreglar los caminos y prepararlos para que no hubiera obstrucción, para que la persona pudiera llegar. Cuando la persona peca o cuando la persona comete un crimen como este, el refugio es el altar de Dios. Pero como la tierra era tan grande y no todos podían llegar al altar, pues entonces se establecieron estas ciudades para sustituir el altar de Dios. No para hacer sacrificios, sino para esconderse, para protegerse en Dios. Aleluya. Los elementos que vemos hasta aquí son el homicidio involuntario y la ciudad de refugio. Pero hay otros elementos, como en el versículo 12, que nos dicen que el 12 nos dice que las ciudades serán para refugiarse del vengador. Ya lo habíamos dicho, pero el vengador es otro elemento. Y la responsabilidad de vengar pues corresponde al que tuviera derecho de hacerlo. La congregación es el otro elemento. Dice hasta que entre en juicio delante de la congregación. Esto era como la ciudad de refugio venía a ser como una... Ay, Dios mío, ¿cómo es cuando tú cometes un crimen y una fianza? Cuando te dan una fianza y tú te puedes ir a tu casa, en lo que entras a juicio. Pues aquí, como había un vengador que te iba a matar, pues entonces en lo que se daba el juicio, que el juicio lo tenía a cargo la congregación era quien iba a determinar si la persona era responsable o no del crimen y la pena que se le iba a dar. Si encontraba que era responsable, pues entonces lo entregaba al vengador. Pero si encontraba que fue un homicidio involuntario, pues la persona permanecía en esa ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Fíjense qué importante. El versículo 25 dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará de ella, esto es en caso de homicidio involuntario, y morará en ella hasta que muere el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. ¿Por qué esperar? O sea, el término de la condena era hasta la muerte del sumo sacerdote. Y esto se puede entender porque si se estaba demandando vida por vida, o sea, alguien tenía que derramar sangre o entregar la vida, tenía que haber un derramamiento de sangre para que hubiese remisión de pecado o una vida, gloria a Jesús. La muerte del sumo sacerdote como permiso para la salida del homicida se menciona 3 veces en este capítulo. Su muerte era vista como la remisión del pecado. Mire qué sustitución tan hermosa. La vida del sumo sacerdote se recibía entonces como precio, como pago por el pecado de haber quitado la vida a otro. Y si no habíamos hablado de tipología de Cristo hasta ahora,
aquí en este momento ya es inminente, ya es inevitable. La sustitución de una vida por otro. Nosotros pecamos. Nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros todos estábamos con una sentencia de muerte sobre nuestras cabezas. Todos estábamos expuestos a las acechanzas del vengador. Tenemos un vengador que está buscando nuestra muerte, y no solamente nuestra muerte física, sino nuestra muerte eterna. Y para que nosotros no tuviéramos que pagar con nuestra vida, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, puso su vida, entregó su vida como paga, como precio por nuestro pecado, para pagar vida por vida. Él puso su vida para que nosotros tengamos vida. Ese es el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estaba representado en la muerte del sumo sacerdote. Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que nosotros, como Él le dijo en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros en realidad no tenemos esa conciencia de que estábamos hiriendo y lastimando a Dios y faltando a su ley. Él se nos revela y nos da ese conocimiento, y en su grande misericordia Él hizo provisión para que tuviésemos un lugar donde escondernos, un lugar donde refugiarnos, y ese lugar se llama Jesucristo. En Cristo nosotros estamos seguros. En Cristo nosotros tenemos paz. En Cristo nosotros tenemos protección. Alabado sea su nombre para siempre. Cristo es el lugar a donde nosotros huimos para escapar de la muerte eterna. Bendito sea tu nombre. A causa de nuestro pecado, esa es la pena que estaba sobre nuestras cabezas, la pena de muerte eterna. En Él estamos más que seguros. En Él tenemos descanso también. En Él estamos protegidos de las amenazas del vengador, que es nuestro enemigo. Él nos libra de la muerte anulando el acta de decretos que había contra nosotros, porque Él clavó esa acta de decretos, Él la clavó en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros estamos en Él, refugiados, esperando porque algún día vamos a tener que presentar ante el tribunal de Cristo, pero mientras tanto estamos escondidos en Cristo. El Salmo 32, 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y el 46, 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Israel. Y Colosenses 3:3, que es una porción bíblica que a mí me gusta mucho, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un lugar, o sea, Cristo nos esconde en Dios, aleluya. Y primera de Juan 5:18, que lo voy a leer. Como consecuencia de que estamos escondidos en Cristo, con Cristo en Dios, dice primera de Juan 5:18, que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, le esconde, le protege, y el maligno no le toca. Cuando dice aquel que fue engendrado por Dios, no habla de nosotros, porque aquel está en letra mayúscula. Está hablando de Jesucristo. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, le refugia, le protege para que el maligno no le toque. El maligno es el vengador que anda detrás de nuestra vida, pero no nos puede tocar mientras nosotros estemos resguardados, escondidos, refugiados en Cristo. Aleluya. Él entregó su vida en sustitución de la nuestra. Y el Padre aceptó ese sacrificio como expiación, como paga por nuestro pecado. Pero hay un detalle muy importante, que una vez el homicida era acogido en una ciudad de refugio, si el vengador le veía, le seguía, primero, que no se lo entregarían mientras permaneciese refugiado. Aunque el vengador estuviera acechando, en la ciudad de refugio había sacerdotes, y los sacerdotes no le entregaban el homicida al vengador mientras estuviese refugiado ahí. Pero dice el versículo 26 de Números 35,
Dice el versículo 26, mire qué peligro. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de su ciudad de refugio, y el vengador matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. La protección es mientras estemos en el refugio. Pero una vez salgamos de ese refugio, ya estamos a expensas del vengador. Esa es la enseñanza para nosotros en esta mañana. Una de las enseñanzas, aleluya. Dios es poderoso para guardarnos mientras permanezcamos en Cristo. Pero si volvemos al lugar de donde nos sacó, si volvemos a nuestra ciudad de origen, porque si el homicida escapaba para su ciudad de origen, ¿verdad? Pues si tú vuelves al lugar de donde Dios te sacó, de donde Dios te salvó, pues ya entonces estás a expensas del vengador. Ya no tienes protección ni refugio en Cristo Jesús. El homicida no puede darse ni una escapadita, porque el enemigo anda como león rugiente esperando el menor descuido para atacar. Y así es nuestra vida espiritual. Mientras nosotros estemos escondidos en Cristo, bajo su amparo, bajo su protección, bajo sus alas, el enemigo no nos toca. Pero si nosotros voluntariamente nos movemos, nos salimos de los límites que Él nos ha establecido, porque Él ha establecido unos límites en Cristo. Así como estableció unos límites en la ciudad de refugio. Usted escuchó lo que yo leí, que si 20 codos para allá, que si tantos codos para allá. Dios establece siempre límites. Y en Cristo nosotros tenemos unos límites y esos límites están en esta palabra. Nosotros no salimos fuera de los límites de esta palabra. Afuera está esperándonos el vengador. Y ya fuera de la ciudad de refugio, fuera de Cristo, ya Dios no tiene obligación ninguna de guardarnos y de cuidarnos, porque la paga del pecado sigue siendo muerte. Eres libre para alejarte de tu Salvador, pero no eres libre para evitar el peligro, ni para pretender que Dios allá afuera entonces te guarde. Aleluya. Después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podía volver a su posición, o sea, la tierra de su posición, al lugar de donde salió. La muerte de Cristo no solo nos perdona el pecado y nos libera del vengador, sino también nos restaura, nos restituye lo que nos había quitado. O sea, una vez muerto el sumo sacerdote, el homicida regresaba a su tierra. Y regresar a su tierra quiere decir que podía sembrarla, que podía cultivar, que podía fructificar. Así que nosotros en Cristo, una vez restituidos, porque Él nos restituye lo que el enemigo nos robó, pues podemos dar fruto, y fruto abundante, gloria a Jesús, aleluya. Por eso Él nos dio una mente nueva, un corazón nuevo, y nos da una vida nueva. Y vemos que ese homicida, después de cierto tiempo, podía tener una nueva vida, gloria a Jesús, sin tener peligro, sin correr peligro, sin que su vida corriese peligro, aleluya. Vamos por última a Josué. Sabemos que estas instrucciones fueron dadas a Moisés. Y Dios le dice que establecieran 6 ciudades, pero no le dice cuáles eran las ciudades. Una vez conquistada la tierra, que el conquistador de la tierra prometida, ustedes saben que fue Josué, no Moisés. Moisés quedó del otro lado del Jordán. Pero a Josué le tocó establecer las ciudades de refugio como Dios se lo dijo a Moisés. Siempre siguiendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés. 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán. Y vamos a leer los nombres de esas ciudades, porque esos nombres, todos esos nombres nos llevan a Cristo, para que veamos que verdaderamente esas 6 ciudades de refugio representaban la protección que Cristo nos da. La primera es Cedes en Galilea. Estas son al oeste del Jordán. Cedes en Galilea, y Cedes quiere decir santuario o justicia. Y Romanos 3:21 dice que Cristo es la justicia de Dios por medio de la fe, porque por la fe en Jesucristo nosotros hemos sido justificados. Así que Cedes quiere decir justicia. Siquem en Efraín quiere decir hombro.
y representa a Cristo. Es el hombro donde nosotros descansamos, es el hombro que nos sostiene, es el hombro donde nosotros vamos a llorar nuestras penas, gloria a Jesús, y a llevar nuestras peticiones. Cristo es el hombro que nos sustenta. Kiriat Arba, en Judá, en Hebrón. Es significativo que hubiese una en Hebrón, ¿verdad? Hebrón quiere decir asociación o comunión, y esto apunta a la reconciliación. Comunión. Pues solamente por medio de Cristo pudimos volver a tener comunión con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por Cristo tenemos asociación con Dios y podemos tener una relación con nuestro Creador. Aleluya. Las otras ciudades al este del Jordán son Becer. Becer quiere decir fortaleza. Aleluya. Y Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cristo es el que nos sostiene y el que nos da también las fuerzas para vencer. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ramot quiere decir ensalzamiento o exaltado. Y sabemos que Cristo fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre y está sentado a la diestra del Padre. Y por último, Golán, que quiere decir gozo. ¿Quién no se puede gozar después de saber todo esto? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso Pablo le dijo a los filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Su gozo es nuestra fortaleza. Y por último, Dios se cuidó de que estas ciudades de refugio proveyeran protección no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los demás habitantes de la tierra, para los gentiles, para los no judíos. Porque si Cristo es la provisión de Dios, no solamente es para Israel. Cristo es provisión de Dios para toda la tierra, para todas las naciones, para todas las lenguas, para ti y para mí, que no formamos parte del pueblo judío, pero que fuimos insertados en la vid, que es Israel. Dice el versículo 9 de Josué 20. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, para el extranjero que morase en ellos. Lo leo otra vez porque me faltó el i, porque el i es la conjunción que hace falta aquí. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase en ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, cualquiera que cometiese pecado, cualquiera que fuese su falta, hay oportunidad de acogerse al refugio que es Cristo Jesús, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación, y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, aleluya, estamos refugiados en Él hasta el día en que estemos con Él allá en los cielos, compareciendo ante ese tribunal, que no va a ser un tribunal para juicio, sino que tú y yo sabemos que va a ser un tribunal para recompensa, porque nuestra recompensa está guardada, es inmarcesible, no se daña, no se muece, no se corrompe, es incorruptible y está reservada en los cielos para ti y para mí. Esa es nuestra esperanza, y mientras llega nuestra esperanza, mientras se cumple nuestra esperanza, permanece en Cristo, escóndete en la peña, aleluya, es la única manera de vencer, de estar protegidos hasta que esto se termine, hasta que Él nos llame, venga por nosotros, o hasta que muramos y nos reunamos con Él, cual sea el caso. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que te hayas gozado con esta clase. Yo encontré hermosa esta enseñanza, aprendí mucho acerca de la intención, de la no intención, aprendí acerca del refugio, alabado sea su nombre para siempre, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, y no paremos de estar agradecidos de Él. Regocíjate en el Señor, regocíjate en lo que Él ya hizo,
No solamente lo que ha prometido, es lo que ya hizo por ti. O sea, con esto que tenemos en las manos es suficiente para gozarnos y para esperar en Él, para serle fieles, para no salirnos de los límites que Él nos ha dado, para no irnos fuera de su sostén y de su refugio. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides, nos vemos el domingo en la iglesia. En el estacionamiento de la iglesia, voz como de trompeta, hay un culto de avivamiento, hay puertas abiertas, portones abiertos para que todo aquel que quiera entrar venga. La puerta está abierta todavía, ven a Cristo, todavía estamos a tiempo. Tiempos difíciles estamos viviendo, tiempos que lo único que nos dicen es que tenemos que correr a refugiarnos en Él.